Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy de Brabandere, soy profesora superior en análisis de sistemas de computación, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y estoy cursando la licenciatura en educación en la Universidad de Quilmes. Desde el 2010 me desempeñé como tutora en los cursos del Infot hasta el 2018. A partir del 2012 también estuve como tutora en las especializaciones de educación y TIC de nivel superior y de nivel primario avalados por el Ministerio de Educación. También me he desempeñado durante el 2017 y 2018 como facilitadora del programa Escuelas del Futuro de la provincia de Entre Ríos. Actualmente me desempeño como docente de nivel medio y nivel superior en el Instituto de Profesorado CD Sapiens, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade, en donde actualmente estoy llevando a cabo una investigación. Bueno, el tema que hoy nos convoca son las estrategias para diseñar actividades y consignas y las características de los materiales didácticos en la virtualidad. Bueno, en esta presentación nos acompaña la profesora Mirta de Brabandere, que le damos la palabra para que se presente. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al, al último día de estas jornadas de innovación y práctica docente. Paso a presentarme, mi nombre es Mirta de Brabandere, soy profesora en Ciencias Económicas del nivel medio y nivel superior. Soy titulada en Educación y Nuevas Tecnologías y actualmente estoy finalizando la especialización de entornos virtuales de aprendizaje. En cuanto al ejercicio de mi profesión, soy docente de prácticas y residencia en el Profesorado de Educación Secundaria, en Economía del Instituto de Profesorado CD Sapiens. Soy docente integrante del equipo de investigación del Instituto Superior de Formación Docente, la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade. También soy instructora del taller de auxiliar en administración contable en la Escuela Camila Nievas y tengo horas en el ciclo superior del técnico en administración de empresas de la Escuela Técnica 1, todos estos establecimientos educativos de aquí, de la ciudad de Gualeguaychú. Pasamos la palabra a Nancy, que ella va a comenzar con la presentación, ¿no?, de esta conferencia. Adelante, Nancy. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, voy a proyectar una presentación. Bueno, aquí tenemos nuestro tema. En esta primera parte de la presentación vamos a analizar cómo las tecnologías nos facilitan y nos promueven nuevas estrategias de enseñanza, como así también las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. También vamos a analizar un modelo para diseñar actividades con TIC, como es el modelo TPAC, y vamos a analizar una secuencia didáctica mediada con tecnología. Bueno, en esta primera etapa entonces de la presentación voy a hablar un poquito de las estrategias docentes que utilizamos a la hora de enseñar, como así también las estrategias que utilizan los estudiantes a la hora de aprender. En este punto he tomado una cita de Edith Lidwin, donde ella hace referencia a la reflexión de un docente, el cual dice que muchas veces debemos repensar la clase magistral, porque a veces resulta un poco engañosa. ¿En qué sentido? En que muchas veces pensamos que al dar una clase magistral damos los contenidos muy bien y que los estudiantes entendieron y aprendieron todo. Mientras que, por otro lado, tenemos las voces de los estudiantes que muchas veces dicen, por ejemplo, frases como el docente sabe mucho del tema, pero no le entendemos nada.
Entonces aquí es que juegan un papel muy importante las estrategias docentes que utilizamos a la hora, ¿no?, de abordar un contenido. Como ustedes sabrán, siempre cuando preparamos un tema, un contenido, pensamos, planificamos cómo lo vamos a dar, cómo lo vamos a enseñar, cuál es la mejor manera, el mejor método, qué recurso voy a utilizar. Como así también luego de presentar nuestro tema, nos preguntamos si el alumno habrá entendido, el estudiante habrá aprendido. Bien, en cuanto a las estrategias, ¿no?, y a los modos de enseñar, Feldman hace referencia y nos dice que hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿sí?, a la hora de enseñar un contenido. Y estos aspectos son gestionar la clase y también generar espacios de aprendizaje. Bueno, por otro lado tenemos las estrategias que los estudiantes implementan, utilizan, ¿no?, a la hora de aprender. Entonces, si retomamos la cita de Edith Lidwin, ¿no?, tendríamos que pensar qué estrategia utilizará el estudiante cuando no entendió nada o entendió poco y tiene que enfrentarse a una actividad o tiene que enfrentarse a una instancia de evaluación, ¿sí? Bueno, hoy el tema que nos convoca acá son las TIC, ¿no? Y cómo las TIC nos, digamos, nos enriquecen o nos ayudan para la enseñanza de los contenidos. Y en este punto quiero agregar que las tecnologías son un recurso más que nos van a enriquecer la enseñanza y nos van a facilitar el aprendizaje por parte de los estudiantes, siempre y cuando las utilicemos como un medio, ¿sí? Y no como un fin, sino como un medio para lograr el aprendizaje. Bueno, uno de los modelos que tenemos para diseñar actividades con tecnología es el modelo TEPAC, ¿sí? El modelo TEPAC se centra en tres conocimientos, los cuales los retoma en su trabajo Judy Harris, y ella nos habla de tres conocimientos que debe tener el docente, ¿no? Tenemos el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Vamos a analizar cada uno de ellos. El conocimiento disciplinar es aquel que tengo, es el conocimiento que tengo o que el docente debe tener del contenido que va a enseñar, ¿sí? Si yo voy a enseñar matemática, tengo que tener conocimiento de los contenidos de matemática. Son, digamos, los conocimientos de mi disciplina. El conocimiento pedagógico es el conocimiento que el docente debe tener acerca de diferentes métodos, metodologías, recursos, instrumentos, para llevar adelante esa tarea, para llevar adelante esa enseñanza de ese aprendizaje. Y el conocimiento tecnológico hace referencia a que el docente debe tener conocimientos en tecnologías, ¿sí?, tanto en las tecnologías tradicionales, como es el uso del libro, del pizarrón, de la tiza, como así también el conocimiento de las nuevas tecnologías, como es Internet, como son los recursos que nos brinda Internet, las herramientas, las aplicaciones. Bueno, para los autores Misrat y Kohler, una verdadera interacción de las tecnologías en la enseñanza de un contenido disciplinar implica comprender las intersecciones de estos tres componentes, ¿sí? No solo hay que tener los tres conocimientos, sino también hay que integrar, ¿no?, y comprender las interacciones que se van generando entre ellos. Por ejemplo, tenemos el conocimiento pedagógico disciplinar, y esto hace referencia al conocimiento que el docente debe tener para saber seleccionar qué estrategia, qué método, qué metodología es la mejor para enseñar ese contenido que seleccionó, ¿sí? El conocimiento tecnológico disciplinar, la interacción entre estos dos conocimientos,
hace referencia al conocimiento que debe tener el profesor, el docente, que le permita seleccionar la tecnología adecuada de tal manera que enriquezca ese contenido que voy a enseñar. Y el conocimiento tecnológico pedagógico hace referencia, ¿no? Al conocimiento que el docente debe tener para saber seleccionar o elegir la mejor tecnología disponible de tal manera que me enriquezca un contexto de enseñanza y de aprendizaje. Esa sería, ¿no?, la interacción entre estos conocimientos. Pero también tenemos aquella interacción entre los tres, que sería esta partecita del medio, ¿no?, de la imagen. El conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, ¿sí?, en donde interaccionan los tres. Un ejemplo podría ser la utilización de Google Maps para explicar o para exponer las áreas geográficas de un determinado lugar. ¿Mm? Ahí estoy integrando y estoy interactuando entre los tres conocimientos. Judy Harris nos muestra o nos presenta ciertos pasos o procesos para el diseño de las actividades. Primero debemos elegir el contenido a trabajar, ¿sí? Debemos tener en claro cuál es el contenido que vamos a enseñar, con qué objetivos, con qué competencias. Luego debemos organizar la tarea, ¿sí? Seleccionar cuál será la mejor metodología para abordar ese contenido. Luego deberemos seleccionar y secuenciar los tipos de actividades, y así es como lograremos nuestra secuencia didáctica. Y por último, deberemos seleccionar las estrategias de evaluación formativa, en este caso. Bueno, un ejemplo concreto de una actividad según el TEPAC podría ser la escritura de un cuento mediada por tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, escribir un cuento es la actividad que le proponemos al estudiante. En ese caso se proporcionan los pasos a seguir para escribir dicho cuento. Luego busca imágenes para representar los distintos episodios de ese cuento, ¿sí? Aquí le podemos ofrecer como herramienta Google Imágenes. Luego escribe ese cuento a través de una herramienta digital, como puede ser el Story Jumper. El Story Jumper es una aplicación que puedo descargar, o que se descarga, mejor dicho, en la computadora o en los celulares, y me permite, digamos, combinar texto con imágenes. Esas imágenes ya vienen algunas en la misma aplicación, o también puedo incorporar imágenes desde Internet. Luego de escribir el cuento en esta aplicación, podrían ubicar la historia de ese cuento en Google Maps, ¿sí?, elaborando una ruta. Para eso le ofrecemos como herramienta Google Maps, ¿sí? Esta es una aplicación que también me permite diseñar y elaborar una ruta. En este caso representaría la historia del cuento. Y por último, se podrían compartir las producciones, por ejemplo, en el blog del aula, en el caso que el espacio, que el aula tuviese un blog, o en el aula o el espacio virtual del cual dispone, o también en algún espacio de Face, en algún grupo de Face o de WhatsApp. Bueno, pasamos ahora a analizar un poquito los materiales didácticos, que de esto se va a encargar Mirta. Le vamos a ceder la palabra a Mirta. Bien. Ahí, Mirta, ya podés comenzar. Sí. Bueno, muchas gracias. En esta segunda parte de la presentación voy a hablar un poquito sobre los materiales didácticos en la virtualidad. Yo tomé aquí un concepto general
acerca de lo que son, ¿sí?, los materiales didácticos, y apuntan a que son herramientas y recursos claves que se implementan dentro de un curso, online por supuesto, para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, que facilitan la autonomía del estudiante participante. Fíjense que de acuerdo a este concepto, nosotros debemos tener en cuenta que los materiales didácticos en la virtualidad ayuden a incorporar conocimientos, ¿sí?, a responder las inquietudes y los intereses de los estudiantes, pero también deben facilitar la aplicación de aquellos aprendizajes que ellos han logrado a situaciones nuevas. Por otro lado, deben promover la evaluación y la autoevaluación por parte del estudiante a través de lo que es la retroalimentación a lo largo de todo este proceso, ¿no? De esta manera podemos dar cuenta que el papel fundamental que tienen los materiales didácticos es el de mediadores del conocimiento en lo que es la formación online. Por eso debemos tomar conciencia del papel comunicacional, ¿sí?, que tienen los mismos. Nosotros dejamos, antes de comenzar la conferencia, una pregunta, un disparador, por decirlo de alguna manera, en el foro de intercambios, y allí hacemos referencia, en términos generales, en sí nos ponemos a pensar en algún momento qué hacemos los docentes cuando trabajamos, ¿sí?, como docentes virtuales. Y fíjense que al momento de ejercer nuestra profesión, nuestro quehacer, por decirlo de alguna manera, la actividad cotidiana que estamos realizando actualmente en estos días es la escritura, ¿sí? Es decir, que estamos escribiendo, y creo que vamos a seguir escribiendo por un buen tiempo más, no sé qué piensan ustedes, pero a esto se le sumaría un segundo interrogante: ¿qué es lo que escribimos? Entonces, como docentes virtuales, lo que escribimos son nuestros propios materiales didácticos, como puede ser una clase en Word para luego de poder subirla a la plataforma con la cual trabajamos con nuestros estudiantes. También estamos escribiendo consignas para una evaluación destinada precisamente a nuestros alumnos. Estamos escribiendo posteos en blog, en comentarios, en wikis, también escribimos anuncios, escribimos noticias y muchos más, etcétera, ¿sí? Pero si prestamos atención, la escritura, ¿sí?, y la lectura comprensiva, eh, en la cual debemos hacer hoy en día hincapié, es en los mails a través de los correos electrónicos y también de los chats a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, estos tipos de texto son los que prevalecen hoy en día en este contexto en el cual, mejor dicho, nos desempeñamos, y son géneros que de alguna manera, no sé si decirlo así, pero estarían como subestimados en la formación del docente virtual, ¿sí? De igual manera, en este sentido, muchas veces no le damos importancia a lo que son los mensajes a través de la mensajería interna del aula virtual, como herramienta de comunicación que mantenemos con nuestros estudiantes, o tal vez también se nos presenta el hecho de que al momento de habilitar un foro no logramos escribir buenas consignas que convoquen al intercambio, al debate, a la discusión, ¿sí? Entonces, a partir de esta realidad, ¿no?, y teniendo en cuenta que la escritura es el eje principal en lo que hace a nuestro trabajo desde la virtualidad, es que de todos los posibles materiales didácticos,
Yo he elegido poder trabajar hoy los tipos textuales. Entonces, ¿qué son los tipos textuales? Esa sería la pregunta. Son aquellos documentos textuales escritos que precisamente se caracterizan por ser de producción propia del docente. Esto implica poder utilizar nuestra creatividad y también una dosis de innovación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es posible que ustedes encuentren diferentes autores, ¿no? Donde hagan referencia a conceptos sobre tipos textuales, géneros discursivos o incluso tipos de textos con definiciones similares, ¿sí? Pero no idénticas a la que nosotros vamos a trabajar aquí en esta instancia. ¿Bien? En el organizador gráfico que ustedes pueden ver en la diapositiva, yo tomé como ejemplo algunos materiales didácticos de producción escrita propios de los docentes, como son las guías didácticas, guías de lectura, tenemos las unidades didácticas, las escrituras de emails y las consignas convocantes en los foros de discusión. Todos ellos, independientemente que tienen características diferentes y formatos distintos en cuanto a su organización, todos ellos deben estar atravesados por lo que se conoce con el nombre de principio de lecturabilidad. Este principio está muy relacionado a lo que es la lectura que realizará el destinatario de estos materiales, que no son más que nuestros estudiantes, y la posibilidad de hacerlos comprender. De estos ejemplos, yo me voy a centrar en los emails. Ahora Nancy, ella va a proyectar un PDF con un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué pasa con los emails? Nosotros sabemos que en este caso el docente virtual es un comunicador, ¿sí? Educativo y moderador en los entornos virtuales, donde la herramienta principal que utiliza es la escritura, como venimos diciendo. Entonces, al escribir a un estudiante o a un grupo de estudiantes a través del correo electrónico, a través de la mensajería interna de un aula virtual, lo debe hacer respetando algunos principios. Todos sabemos que si nos enfocamos en la estructura sería en este caso de un mail, siempre vamos a tener el remitente, vamos a tener el asunto o el tema, luego viene el texto en sí, que se caracteriza por un saludo inicial, tenemos el cuerpo del escrito, del mail propiamente dicho, y finalmente la despedida con nuestro nombre y nuestra firma. ¿Sí? Eso es lo habitual, que ya todos conocemos. Pero a esto, sí, voy a agregar algunos consejos que debemos considerar como parte del estilo de la escritura de estos tipos textuales. Y uno de esos, dentro de esos consejos, podríamos decir que, o sea, uno de sugerencias también, no realizar críticas personales en los mails que son colectivos, en estos casos, todo lo que se desee decir al estudiante, hacerlo a través de su correo privado o de la mensajería interna, si estamos trabajando un entorno virtual. También es muy importante en la escritura de los mails mantener un lenguaje correcto, ¿sí? Respetar la gramática y la ortografía siempre. No escribir con abreviaturas no convencionales o, o no escribir de la forma en que la escritura es abreviada, lo que se conoce con el nombre de escritura mutilada, como por ejemplo, en lugar de escribir el término que, completo, utilizar la K y la E, que muchas veces lo vemos, o en lugar de escribir el término por qué, reemplazarlo por una X en mayúscula y una Q. Entonces,
Esto no se trata de estética porque queda feo, sino que el buen uso del idioma es lo que se fortalece, ¿sí? Y esto se logra haciéndolo de la manera correcta, ¿no? Haciéndolo bien. Otro de los consejos para poder enriquecer la escritura de los mails está relacionado con las aulas virtuales. No utilizar la mensajería interna, ¿sí?, para realizar actividades de foro, sino que utilizar cada espacio diferenciado les va a ayudar a los estudiantes a organizarse y a poder identificar que cada espacio tiene su finalidad para la cual es habilitado. Y por otro lado, aunque ustedes no lo crean, esto de poder conservar la salud de las comunicaciones en los espacios virtuales es muy importante. En este caso, Nancy tiene proyectando un PDF, que yo ahí dejé algunos ejemplos de diferentes mails que responden a diferentes eh, asuntos, por decirlo de alguna manera, son 4 casos, y ahí van a encontrar mails de pedidos de ayuda de estudiantes hacia el docente y la forma en que se deberían responder a esas ayudas. También van a encontrar mails con devoluciones, ¿sí?, a trabajos prácticos, e incluso agregué uno de seguimiento por actividades pendientes de entrega por parte del estudiante. Bien, este PDF va a quedar a disposición de ustedes si lo quieren consultar en algún momento. Paso ahora a otro tipo textual, como son las consignas convocantes en los foros de debate. Entonces, fíjense que en este caso, las consignas que inician o con la que buscamos convocar precisamente a un diálogo, tienen que ser consignas que despierten el interés por el intercambio, por el debate, por la discusión, ¿sí?, propiamente dicha. Generalmente estas consignas parten de un disparador, ya sea de la visualización de un video, puede ser la lectura de algún texto, el planteo de alguna situación problemática, y siempre la consigna al momento de redactarla debe convocar precisamente al diálogo, al intercambio de ideas. En este caso, Nancy está proyectando otro PDF. Este PDF es una propuesta didáctica donde se trabaja a partir de un tema específico, un foro de intercambios. Fíjense que en este caso la consigna, hay una consigna, mejor dicho, que se está proyectando. Entonces, teniendo en cuenta que esas consignas deben despertar, ¿no?, el debate, la discusión, tienen que ser consignas claras en su redacción. Si yo, por ejemplo, como consigna escribo, ¿están de acuerdo que los procesadores de texto son una herramienta facilitadora en la presentación de los trabajos escritos? Fíjense que no hay demasiada o demasiado interés en esta consigna que vaya a despertar el debate, por decirlo de alguna manera. Pero si ahora, si la consigna la oriento de la siguiente manera, como aparece en la presentación, de qué manera los procesadores de textos pueden convertirse en una herramienta facilitadora para las tareas de escritura, aquí podemos ver que sí. En este caso sí tenemos la posibilidad de que los estudiantes puedan construir colectivamente el conocimiento sobre este tema que nosotros estamos convocando, y por otro lado vamos a invitar a lo que es el intercambio de ideas, la crítica, el consenso, acuerdos y desacuerdos, siempre sustentados en el análisis de aquel primer disparador que nosotros hemos presentado para poder dar inicio a este intercambio. Entonces,
La consigna convocante en los foros de debate deben ser interrogantes o consignas abiertas que despierten el interés por construir colaborativamente el conocimiento entre todos los participantes, que en este caso serán nuestros estudiantes. Bien. Y por último, a continuación, aquí dejamos algunas recomendaciones para poder producir material escrito comprensible y didáctico, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, a lo que hacía referencia en la diapositiva anterior, que es el principio de lecturabilidad. Facilitarle al alumno en estos materiales didácticos producidos por nosotros mismos, ciertas características por las cuales el alumno pueda leer y pueda comprender lo que nosotros estamos tratando de transmitir. Aquí, a modo de ejemplo, hemos mencionado algunas características o recomendaciones, por decirlo así, en esta producción, y fíjense que va desde lo que es escribir para la comprensión, tener en cuenta cuál es el propósito del material didáctico, ¿sí? Tener en cuenta de qué manera vamos a tratar allí los contenidos, a fin de que, en este caso, el material pueda constituirse vendría a ser un puente que le facilite al estudiante el conocimiento. Podemos seguir con la otra diapositiva, también hay algunas otras recomendaciones más. Tener cuidado con el estilo de la escritura, esto apunta a la redacción. Bueno, lograr la transposición didáctica, que este material que producimos no sea creativo en su diseño y motivador también. Y bueno, por último, hacer hincapié en el formato, estilo y diseño del texto, que está muy relacionado con el ítem anterior. Bueno, de esta forma cerramos aquí con nuestra conferencia. Queremos decirles que queda habilitado el foro para poder seguir dialogando. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda o requiere quizás material de consulta, lo puede dejar planteado allí en ese espacio de intercambios. Y también van a tener ustedes junto a este video los ejemplos de los textos en PDF para poder trabajar la propuesta con foros. Tenemos allí también el PDF con la redacción de diferentes asuntos para trabajar la escritura de los mails, y también vamos a dejar el diseño completo de una unidad didáctica por si ustedes quieren consultar en cuanto a su diseño y estilo también. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Espero que esto haya enriquecido de alguna manera su trabajo en la virtualidad. Nancy, te doy a vos la voz de cierre. Bueno, también les dejamos en la plataforma, ¿no? El Power para que ustedes lo puedan descargar. Y bueno, sin más que decir, ha sido un placer poder preparar esta instancia, ¿no? Poder seleccionar bibliografías para poder armar este tema. Así que les mando un saludo.